Chile volvió a las urnas por séptima vez desde 2020, en esta oportunidad para elegir a los nuevos consejeros que redactarán la Constitución Nacional. Lo impactante del resultado es que la ultraderecha fue la gran ganadora, la misma fuerza que se oponía a reemplazar la Carta Magna de 1980 promulgada por el dictador Augusto Pinochet. De los 51 representantes electos, el Partido Republicano de Ultraderecha de José Antonio Kast obtuvo 23, que sumado a los 11 de la derecha tradicional del Pacto Chile Seguro, llegan a 34 consejeros. Lejos quedó la oficialista Unidad para Chile, que sumó 16 representantes, mientras que el partido de centroizquierda Todo por Chile y el populista Partido de la Gente quedaron afuera. Se suma el delegado mapuche Aligüen Antileo, que llega al lugar reservado para los pueblos originarios con más de 150.000 votos. La nueva elección constituyente parece un giro de 180 grados del proceso iniciado con las revueltas populares de 2019 que desencadenaron el triunfo de Gabriel Boric en marzo de 2022 en un balotaje frente al propio Kast, actual ganador. Boric llegó a la presidencia luego del plebiscito que en 2020 aprobó un cambio constitucional, un proceso que fue respaldado en mayo de 2021, cuando la ciudadanía votó a los 155 representantes que redactarían la nueva Carta Magna y que contaba con una regla absolutamente progresista: la inclusión de la paridad de género de pueblos originarios y de sectores independientes. Pero en septiembre de 2022, cuando esa nueva constitución fue llevada a las urnas para su aprobación, fue rechazada por el 62% de los votantes. Un baldazo de agua helada para el gobierno de Boric, que llevaba apenas 6 meses en el poder y que ahora vuelve a ser golpeado en las urnas. A una amplia mayoría ciudadana. ¿Qué pasó en el medio? La sociedad chilena, históricamente conservadora, solo coqueteó brevemente con la izquierda y ahora decide volver a la comodidad de la derecha o al legado pinochetista que la cobijó durante décadas. La respuesta podría estar en un cambio electoral clave. Las 2 últimas elecciones fueron obligatorias, bajo penas de fuertes multas, mientras que las anteriores, en las que ganó el progresismo, habían sido voluntarias. Así, por ejemplo, la participación ciudadana pasó de un 55%, como ocurrió en el primer plebiscito y en la segunda vuelta presidencial en la que ganó Boric, a un 85% en las obligatorias. A esto se suma otro dato clave. Un 21,5% de los votos del pasado domingo fueron en blanco o nulos, evidenciando que un sector importante de los que asistieron a votar por obligación no apoya ninguna de las fuerzas. Lo que marca este resultado electoral es un probable continuismo, una continuidad, digamos, de la Constitución de Pinochet en la nueva propuesta constitucional, y eso, por cierto, que hace muy complejo avanzar en las reformas. Si se toma en cuenta que la fuerza de ultraderecha ganadora en las constituyentes obtuvo casi la misma cantidad de votos que en las elecciones presidenciales de 2022 en las que perdió, la ecuación es simple. La fuerza de Kast no creció, la que perdió apoyos fue la de Boric. En efecto, la alianza oficialista obtuvo el domingo casi 1.800.000 votos menos que en el balotaje de 2021, cuando el voto era voluntario. Quiero invitar desde ya al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente, antes que a los intereses partidistas o personales. ¡Policía! ¡Policía! Los traspiés del gobierno lo llevaron a cambiar sus prioridades, poniendo ahora a la seguridad como tema urgente de agenda. Así las cosas, el sueño de un nuevo Chile más inclusivo y equitativo parece estar en riesgo. Y el gobierno nacido de las bases populares, que supuestamente vino a cambiarlo todo, está en dificultades para expresar las demandas que lo llevaron al poder. No nosotros, Chile ha derrotado a un gobierno fracasado. Y eso hay que decirlo fuerte y claro. Un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis social en materia de salud, educación, vivienda y tantas otras. El 7 de junio, los consejeros elegidos
comenzaran a trabajar en la nueva Constitución, que a juzgar por la nueva mayoría derechista del cuerpo, podría resultar tan conservadora como la Constitución pinochetista que debe reemplazar, si se ignoran las demandas genuinas de cambio de una parte importante de la sociedad chilena que siguen vigentes. Y en el informe, entre otras cuestiones, allí hacíamos hincapié en las asignaturas pendientes del gobierno de Boric. Tenemos una última encuesta realizada el mes pasado, en el mes de abril, justamente. ¿Qué está pidiendo la sociedad chilena? ¿Qué le está pidiendo al gobierno? Bueno, en porcentaje, ya mismo lo compartimos. ¿Qué le preocupa a los chilenos y a las chilenas? 67% le preocupa el crimen y la violencia. El 43% le preocupa la inmigración, recién lo nombrábamos en el informe especial. El 41% está preocupado por la inflación, que tiene que ver justamente con la economía chilena, el desempleo el 27%, el 26% le preocupa la pobreza y también la desigualdad. Bueno, parte de estos 5 ítems que queríamos señalar de esta encuesta realizada en el mes de abril, de lo que le está preocupando a los chilenos y a las chilenas, asignaturas pendientes justamente que estaban plasmados en este informe. A ver, Augusto, es muy interesante lo que vos planteabas, ni bien comenzamos esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional, quienes serán los encargados de redactar una constitución que tiene que reemplazar a la constitución del dictador Pinochet. Digo, qué crucijada, ¿no? Qué momento tan especial totalmente, en Chile. Sí, totalmente. A ver, muchos de estos temas, estos puntos que sí. se mencionaba de esta encuesta, sobre todo lo que tiene que ver con la migración ilegal, la seguridad, sí. Estaban presentes en las preocupaciones, entre otras preocupaciones de los chilenos, antes de la elección de Boric, digamos, ¿no? O sea, sí. de alguna manera se metió ese debate en el mano a mano, en la pelea de Boric con Kast en la segunda vuelta, pero lo que está claro es que sigue siendo un tema que no termina de abordarse, ¿no? A ver, lo que queda, la conclusión que uno puede sacar de lo que pasó el domingo, que tiene que ver, creo yo, con una continuidad de lo que fue la victoria del rechazo en septiembre del año pasado, es que hay una enorme cantidad de ciudadanos chilenos que no se sienten contenidos, digamos, por las fuerzas políticas que a priori uno pensaba que podían llevar adelante un proceso de cambio, de transformación, como se había pensado a principios en octubre del 19 con el comienzo del estallido social. Entonces lo que vemos hoy es un porcentaje muy alto de abstención en un voto que ahora es obligatorio, que eso me parece que habla de que sigue habiendo una crisis de representatividad muy fuerte de la política que se arrastra desde octubre del 19 y que Boric no lo resolvió. Y además, otro punto donde se canaliza la frustración de los ciudadanos con la institucionalidad es la ultraderecha, que es algo que pasa en un montón de otros lugares del mundo y América Latina. O sea, la frustración, el enojo, el hartazgo, el cansancio lo canaliza Kast, como puede pasar en otros lugares, lo canaliza la ultraderecha. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso que es muy complicado desde la perspectiva de Boric, porque la discusión ahora dentro de la coalición de gobierno es hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Digamos, los aliados de Boric, hay sectores, el socialismo democrático, los partidos de la desconcertación, que dice, tenemos que seguir trabajando la moderación, tenemos que seguir girando al centro para construir un diálogo con los sectores de la derecha democrática. Así se refirió Gabriel Boric a UDI, Renovación Nacional y otros de los partidos de la centro-derecha histórica. Entonces, hay otro sector que dice que no, que hay que volver a las bases, hay que pensar un proceso de ofensiva, de recuperar la agenda y demás. Con un Congreso en contra y como quedaron la correlación de fuerza en el Consejo Constitucional, que acá Eber me aclaraba fuera de aire muy bien, que en realidad los que redactan la Constitución es un grupo de expertos, lo que sí tiene el Partido Republicano de Kast y también la centroderecha con 11 consejeros, es un poder de veto muy fuerte, y todo indica que va a haber una constitución, o que podría haber una constitución igual de conservadora o más conservadora que la de Pinochet. Hubo un costo importante en la división de los partidos del progresismo, del amplio universo, con Ricardo Lagos rompiendo el frente que había conformado Boric y que tenía a Bachelet como candidata de la unidad, y me parece que eso pone al gobierno de Boric en una situación de extrema debilidad que no sabemos, y todavía me parece que ni
ni siquiera en el propio gobierno saben cómo salir de esta encrucijada, porque con este panorama es un gobierno que no termina nunca de arrancar. Y esto ya lo hemos analizado y ya lo hemos debatido en otros momentos. Sí, derrota tras derrota. A ver, ¿qué explica esta paradoja que básicamente los chilenos votaron mayoritariamente para cambiar la Constitución a quienes no quieren cambiar la Constitución? Me parece que hay un montonazo de puntos que no alcanzaríamos a analizar, pero al menos quería señalar 2 o 3. Primero, me parece que tiene que ver con el propio proceso constituyente que no logró, lo habíamos planteado en otro programa, que no logró enamorar. Porque ¿qué pasó? Después del estallido social había una idea de hecho es interesante porque el estallido social no logró capitalizarlo ningún partido político en Chile y estaba un poco la idea de si el pueblo es el que sale a la calle, es el pueblo el que tiene que redactar la propia Constitución, y por eso se había votado mayoritariamente a independientes. ¿Qué pasó con este proceso constituyente? Bueno, la crítica que le hacen a menos quienes pensaban que tenían que ser sobre todo independientes quienes la redacten, es que fue un proceso que se hizo entre partidos, ¿no? Esto que explicaba, existe el comité de expertos que va a sentar 12 bases, después, bueno, ahora la ultraderecha que va a tener la capacidad de vetar y va a tener la capacidad de aprobar los artículos junto con la derecha tradicional. Me parece que eso es un primer punto que este proceso constituyente no logró enamorar, sobre todo a quienes pensaban eso, que también se vio reflejado tanto en el voto en blanco como en el voto nulo, que es casi el mismo apoyo que recibió el oficialismo, ¿no? El otro gran derrotado fue la derecha tradicional también, nuevamente, la derecha incluso de Sebastián Piñera, la UDI, de donde sale el propio José Antonio Kast, que es el gran ganador de este domingo. Después me parece también un cansancio, votaron muchas veces los chilenos en el último tiempo. Y después, por supuesto, las cuestiones del propio gobierno, que lo planteábamos, ¿no? Estas veces, o estas idas y vueltas de Boric, de coquetear tanto con la centroizquierda o más con el centro, ¿no? De hecho, lo que tuvo que ver en materia de seguridad. ¿Cómo? Más que de coquetear, de integrarlos al gobierno en lugares estratégicos del gobierno. Y de apoyar medidas, por ejemplo, para darle más poder a Carabineros cuando era un presidente que asumía cuestionando cómo reprimió Carabineros en el estallido social y las diversas movilizaciones, ¿no? Para terminar, me parece interesante para ver, incluso también desde la Argentina y de varios países, algo que vos mencionabas. Nuevamente lo que vemos es una ultraderecha que logra con su narrativa llegar al chileno, porque ¿qué fue lo primero que dijo José Antonio Kast cuando ganó? Dijo, bueno, esto no es para celebrar, esto es un gobierno que fracasó. Al chileno promedio, palabras más, palabras menos, mañana tiene que ir a trabajar y de fondo no sé hasta dónde le importa el tema de la Constitución si de pronto, no sé, no llega a fin de mes o no tiene, digamos, resueltas las necesidades básicas. Me parece que lo que vemos además, un Kast que en su campaña lo que logró fue justamente, como veíamos ahí, seguridad, migración, cuestiones que justamente las del estallido social tenían que ver con educación, con salud, y logró hacer, digamos, que su agenda sea la agenda para cambiar la Constitución, digamos, algo que no tenía Inclusive que ver. lo mencionó, ¿no? En ese discurso, luego de conocerse los resultados, los ítems que nosotros planteamos en esta encuesta del mes pasado fue prácticamente lo que dijo él. Sí, y que generó que sea un plebiscito al gobierno de Gabriel Boric y no para cambiar la Constitución. Correcto. Bueno, pero el tema es que la sociedad chilena votó una transformación, quería una transformación disruptiva. Porque en realidad decimos, bueno, la ultraderecha crece, pero ¿por qué crece? Porque promete romper el sistema, más allá de que en realidad pueda llegar a darse o no hasta el final. Digo, eso es lo que promete. El pueblo chileno, cuando le ofrecieron romper el sistema, digo, un sistema ya anquilosado, que no daba derechos para las mayorías, etcétera, eligió el progresismo y el progresismo lo traicionó. Lo traicionó porque le dijo que podía redactar la Constitución, pero el sistema político, y ahí están todos los partidos políticos, todos lo boicotearon. Bueno, todos lo boicotearon. Perdón, con esto termino. Entonces, y ahora le están diciendo que pueden elegir la Constitución cuando en realidad ya sabemos que está medio cocinada. ¿Entre quiénes? Entre los partidos del sistema político. Entonces, para mí esa es la cuestión. Si hay una transformación, que sea, eso es para el progresismo. ¿Cómo eso puede repercutir en América Latina? Los progresismos que no llegan a tanto y terminan votando a la ultraderecha. Vamos a ver. Y que regalan la agenda de seguridad a la ultraderecha, ese es otro tema. Hay un punto ahí cortito para agregar, que no me parece que sea solamente el tema de que el progresismo los traicionó o que quería algo disruptivo. Me parece que hay una serie de agendas también que a los chilenos le pusieron en guardia, que es la plurinacionalidad, hay una serie de cosas que me parece que para un sector de la población chilena eso era demasiado avanzada. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo en parte tampoco. Yo creo que ahí también hay que hacer un balance un poco de la estrategia
estrategia política que adoptó el gobierno en todo el proceso, desde el inicio hasta el punto al cual estamos llegando ahora. 2 o 3 puntos que me parecen importantes. En términos de votos, de cantidad de votos, Kast sacó 200.000 menos de los que había sacado en la elección, en las presidenciales. Buena parte de lo que sucedió es que la Alianza Gobernante perdió casi 2 millones de votos. ¿Sí? Y toda esta agenda que mencionábamos recién a partir de los sondeos, etcétera, que transcurrió durante los últimos meses, es efectivamente la agenda de la derecha. Yo creo que hay algo que se perdió de vista, que es que a la segunda vuelta electoral llegó Boric, pero llegó también Kast. Claro. ¿Sí? Y que ya había un sector de la sociedad chilena que apostaba por un reflujo de todo lo que habían sido esas manifestaciones. ¿Cuál fue la apuesta del gobierno? Bueno, correrse en cierta medida del proceso constituyente y ese paréntesis que planteaba como, bueno, vamos a dejar que la Constitución se desarrolle de manera institucional entre los actores que la tienen que llevar adelante y a partir de ahí impulsar las transformaciones que queremos impulsar. Bueno, ese paréntesis fue muy extenso y no se puso el gobierno a la cabeza de esa agenda transformadora. Yo leí algunos análisis hoy sobre la comparación también con los procesos de reforma en otros países latinoamericanos, en lo que fue el proceso de reforma en Bolivia, en Ecuador, incluso en Venezuela. Si bien uno puede decir que el gobierno no tiene que necesariamente incidir directamente en la agenda de las discusiones, bueno, había un acompañamiento a esa agenda de transformación. Parece que esa estrategia de adoptar en cierta medida de alejarse y de mantener una suerte de paréntesis mientras que la constituyente resolvía, bueno, se reveló como un déficit muy grave y que terminó a partir de la derrota por el no, con un gobierno que es casi una suerte de va en camino a recrear la estrategia de la concertación. Yo creo que hay un tema que es peligroso, pensando en lo que queda de gobierno, porque hay una idea instalada de que de gobierno fracasado, lo que dijo Kast. Hay una idea de gobierno terminado y al gobierno le quedan 3 años. Tal cual. No le quedan 2 meses, 6 meses, le quedan 3 años. Y eso me parece que, pensando en la gobernabilidad y la institucionalidad, es peligrosísimo. Bien. Bueno,